Buenas tardes. En esta instancia vamos a presentar nuestro trabajo denominado Reanimación Cardiopulmonar, con los integrantes Felipe Murillo, Luis Lewis y quien les habla, Benjamín Muñoz. En la asignatura Rehabilitación Cardiorrespiratoria, adulto, con la docente Camila Pacheco. Bueno, como objetivo principal hay que saber y también poder tener conocimiento de poder permitir la oxigenación en las técnicas de RCP. Saber también la parte de los órganos vitales y poder hacer las compresiones a nivel de la parte respiratoria artificial. Y también permitir la circulación dentro del organismo. Bueno, principalmente a método de introducción nos definiremos la palabra reanimación cardiopulmonar. Esto se define como una técnica que es utilizada para salvar vidas dentro de situaciones de emergencia. Tales pueden ser un ataque cardíaco o un ahogamiento o más bien conocido como inmersión, donde los respiros y latidos del corazón de la persona se detienen, donde la técnica nos permitirá simular y distribuir un flujo tanto sanguíneo como de oxígeno dentro del organismo afectado. Para esto vamos a saber cuándo utilizar la técnica. La técnica debe ser utilizada cuando el paciente presenta signos indiscutibles de muerte biológica. Esto puede ser rigidez, livideces o que no haya un movimiento de la pupila por un criterio de ataque cardíaco. Eh, Además, que esto debe ser comunicado a la familia directa en el caso de que esté presente, dado que es una técnica muy invasiva y un recurso sumamente útil. El tratamiento es inútil cuando está mal utilizado o cuando la vida del tratante está en riesgo. Además, el criterio del terreno donde se vaya a utilizar la técnica es importante, puesto de que un terreno disparejo puede ser una técnica menos efectiva, la cual no traería beneficios sobre la persona. Una de las partes también de la fisiología de RCP es saber mediante a la técnica de reanimación. Es recomendado muy frecuentemente y es bien utilizado, pero también hay que saber cómo hacer esta técnica. El reanimador siempre debe estar utilizando su mano presionando de manera perpendicular al esternón. Uno de los puntos que van a estar asociados va a ser la compresión directa del corazón entre el esternón y la columna dorsal. Este es un mecanismo muy importante de los pacientes pediátricos, al igual que los adultos. Y ahí se va a ver también la parte de la presión del ventrículo izquierdo, donde va a conocer las compresiones. El otro punto será las bombas torácicas, que ahí ve la mayoría de los pacientes adultos cuando ahí se genera en el flujo sanguíneo a través de gradientes de presiones intra y extratorácicas. Al igual que las compresiones van a estar distribuidas en una fase de presión de dirección del tórax del paciente, con lo anterior que va a generar un aumento de la presión torácica y un aumento del flujo de la red aórtica. Así va a ascender a las arterias coronarias, el cerebro y también al resto de los órganos. Este flujo se va a lograr en una presencia del aparato valvular del corazón, como una gradiente de la presión intra y extratorácica. También va a tener la descompresión, que es una fase del tórax que se va a expandir, y en la parte de reanimación que es habitual, y esta fase de manera pasiva, por lo que hay que determinar una buena calidad de la fase de compresión durante se realice el llenado ventricular al generarse una presión negativa intratorácica, o sea, una gradiente de presión hacia el corazón. También en la fisiopatología es necesario saber en cómo se va a basar el paciente en el momento de hacer una RCP. Saber que podemos extender mejor la reanimación de manera efectiva, maximizando el tiempo, la concordancia en cómo tenemos que hacerlo, las fases eléctricas en cómo el paciente va a estar circundado en el periodo de tiempo y en cómo se va a encontrar el paciente en ese transcurso. Saber que también cómo va a funcionar de manera óptima y también la única razón que va a ser en cómo va a latir el corazón, el desorden que va a tener la contractividad, en cómo se va a generar y cómo va a existir una elasticidad de los vasos sanguíneos y cómo va a haber un aumento o una disminución del LEO2 y también de los primeros 4 minutos en cómo la fase circulatoria va a comenzar a generarse al desfase. Como función, la reanimación cardiopulmonar se define como una técnica útil en situaciones de emergencia, en la cual
se puede mantener la circulación de la sangre oxigenada que se dirigen hacia el cerebro y otros órganos, para así disminuir secuelas por algún infarto al miocardio o respuesta por una situación por inmersión, en donde la respiración o latido del corazón se detienen en su totalidad. Y esto, al no ser tratado en el momento, podría contraer múltiples secuelas a nivel vital y funcional. Y unas contraindicaciones de esto es cuando el paciente recupera la circulación espontánea. En este momento debe iniciarse los cuidados post-resucitación con la atención intensiva durante al menos 24 horas. Una falsa indicación del RCP. Cuando, habiéndose iniciado el RCP sin éxito, se comprueba fehacientemente la voluntad previa del afectado de no recibir maniobras del RCP. Y cuando se confirma documentalmente, donde de forma inequívoca, que la parada cardíaca se ha producido como consecuencia de la evolución terminal e irreversible de una enfermedad incurable. Y 3, cuando, habiéndose iniciado sin éxito la RCP, se confirma de forma indiscutible que estas maniobras se instauraron con un retraso superior a 10 minutos con respecto a la iniciación de la parada cardíaca, excepto en situaciones de ahogamiento, hipotermia accidental o en la intoxicación con barbitúricos. Y también otra es cuando el médico responsable de la resucitación considere la parada cardíaca como irreversible, por ausencia de cualquier tipo de actividad eléctrica cardíaca asistólica, a pesar de la aplicación adecuada y continuada del RCP durante al mínimo 15 minutos, excepto situaciones de hipotermia, en qué forma no se debe plantearse RCP y que haya alcanzado una temperatura central suficiente. Y otra contraindicación es cuando el reanimador está exhausto, lo cual puede producirse por una maniobra que se prolongue más tiempo de lo esperado. A método de conclusión podemos inferir o también decir de que el RCP es una maniobra innata que debe ser aplicada sí o sí en casos de emergencia, siempre de una manera bien ejecutada, puesto que es un procedimiento de emergencia que nos permite salvar una vida. Siempre se puede utilizar cuando el que está dejando de respirar o el corazón está dejando de palpitar. Esto puede suceder después de cualquier tipo de emergencia médica, descarga eléctrica, ataque cardíaco o algún tipo de inmersión o ahogamiento. El RCP siempre va combinado de una respiración boca a boca, la cual debe ser aplicada de buena manera y con el filtro correspondiente de dióxido de carbono, la cual permitiría su total funcionamiento y su total distribución a nivel corporal, lo cual permitiría salvar una vida en caso de extrema emergencia. Con eso concluimos. Muchas gracias por su atención.